¿Crees que en tu entorno laboral puedes expresar tus opiniones, ideas y proyectos sin temor a ser juzgados, rechazados o criticados? Atención, líderes de empresas, emprendedores, colaboradores, profesionales. Aquí empieza un nuevo episodio de Hablemos de Negocio con Johnny Fayad y el tema de reflexión será la seguridad psicológica, concepto que se refiere a la creencia compartida dentro de un equipo o grupo de trabajo de que es seguro asumir riesgos y expresar ideas, preguntas, preocupaciones o errores sin temor a repercusiones negativas como la humillación, el rechazo o el castigo. De este tema, como bien lo dije, lo hablaremos con Johnny Fayad, nuestro experto con más de 30 años de experiencia como empresario y profesor universitario en áreas como la gerencia de mercadeo, desarrollo organizacional y liderazgo organizacional, entre otros. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido a esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Lina. Muy bien. Siempre llegando con esta buena vibra. Y hoy vamos a hablar de seguridad psicológica. ¿Por qué, Johnny? ¿Por qué traerlo a la mesa? Fíjate, es un tema muy moderno, muy actual, creado por una corriente psicológica organizacional que dice que las culturas organizacionales hoy están en grave peligro de expresar lo que piensan y lo que sienten, es decir, que están en momentos de inseguridad psicológica, porque los jefes en su gran mayoría no le dan la posibilidad a las personas de expresarse libremente de lo que piensan y de lo que sienten sin ser juzgadas en negativo o sin ser humilladas. Esa es una realidad organizacional en el mundo. Bueno, organizacional, y diría yo que puede traspolarse a otros escenarios de la vida, porque hablamos de la cultura de la cancelación, de todo lo que sucede en redes sociales a partir de expresar nuestras ideas. Es cierto. O sea, la intolerancia que hay en redes sociales es una cosa increíble. También en las familias. En las familias, por supuesto. Claro, también en las familias, que es la base y núcleo de la sociedad. Lo hablábamos de entornos escolares, entornos universitarios, en el entorno familiar, en fin, hace parte, digamos, de la cotidianidad. Pero en ambientes empresariales, ¿cómo podemos describir estos escenarios, estas situaciones, Johnny? Fíjate, una muy típica. Hay un comité y el jefe está en el comité y son 5 personas en el comité. Y están hablando de un tema cualquiera. Pero hay alguien del comité que no está de acuerdo con la posición que se está adoptando. No lo dice. Se queda callado o callada porque si lo dice, el jefe va a desestimar su participación o peor aún, la va a humillar o lo va a humillar en público y va a decir, no, mira, definitivamente esa forma de pensar no es la que en esta compañía estamos esperando. Eso ocurre con tanta frecuencia y eso genera ambientes inadecuados, no libres de culpabilidad, sino ambientes donde se promueve la culpa del individuo que es capaz de pensar en contrario para construir. Si no hay un jefe con esa apertura, ocurren este tipo de cosas y eso lo que hace es que las relaciones o la cultura organizacional se vuelve cada vez más disminuida. Está directamente relacionado con el tipo de liderazgo. 100%, porque los liderazgos, hoy escuchaba en un podcast a otra persona, en un podcast que se llama Máximo Desempeño, y es una entrevista del presidente actual de Nestlé en Colombia, un hombre de nacionalidad chilena. Y el hombre decía algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero decía, es que hoy los liderazgos son muy distintos de los que eran antes. Y yo decía para mis adentros, eso no es cierto. Los liderazgos son súper parecidos a como eran antes. Lo que hay que hacer es sí buscar un mecanismo para cambiar los líderes actuales. Porque hoy en las compañías, grandes o pequeñas, lo que encuentras es gente que no es capaz de soportar pensamientos en contrario. Y si no lo hacen de manera personal, es decir, en una conversación de 2, porque si lo hacen la otra persona no se siente cómoda, mucho menos en un comité. Bueno, tú señalabas unas zonas que describen esta situación o momentos que se dan dentro de un ambiente hostil
para expresar las ideas, los proyectos? Hablemos de ellas. Yo creo que ahí, por ejemplo, que la zona de conformidad te obliga, que es una de las zonas, te obliga a bajar el perfil. Y lo harto que es bajar el perfil. O sea, tú estudiaste un tiempo importante, tienes experiencia, te pagan una plata por trabajar y cuando vas a expresar tu punto de vista, nada, no te prestan atención o te humillan. Entonces tú dices, miércoles, mejor no hablo, para salvaguardar tu trabajo. Y eso que ocurre, que te bajas el perfil. Y cuando tú bajas el perfil, tienes una frustración interna aún mayor, con lo cual te toca lidiar con un tema individual también de cómo manejar esa frustración. Pero el problema de base está en que te falta la valentía para expresar tu opinión, con respeto, por supuesto, aun cuando de pronto a tu jefe o a la otra persona no le guste, porque tú no le estás faltando el respeto a nadie. Esa valentía hace falta por miedo a perder el trabajo. Claro. Entonces, Es que, ¿cómo se pueden manejar ese tipo de situaciones? Porque, claro, hay temor, yo no quiero perder mi trabajo, pero quiero expresar mis ideas, pero quizá tenga la valentía, pero el otro no lo toma de esa manera. ¿Cómo se maneja en ese caso? la valentía es directamente proporcional a que estés en condiciones de perder tu trabajo. Ok. Porque tu jefe te va a decir... Asumir las consecuencias. Correcto. Y tu jefe te puede decir, ¿sabes qué? No estás en el lugar que yo considero que debes estar. Y la otra persona... Pero yo me imagino que perdóname, Johnny, yo me imagino que esos comentarios tienen que ir en el orden de cuestionar el trabajo del otro. Decir, como dice, unas cuantas verdades a quien está ejerciendo el liderazgo. En ese caso, uno correría riesgo de perder el trabajo, ¿no? No. Mira, ¿No necesariamente? No necesariamente, porque un ejemplo práctico. Están discutiendo en relación con cuál debe ser el rumbo que deba tomar la compañía. Entonces alguien dice, mira, yo creo que nosotros debemos tomar el rumbo con respecto a la funcionalidad del producto, porque nuestro producto es de buena calidad y por allí es que debemos meternos. Y entonces alguien, eso dice el jefe, y alguien en el comité dice, es que, fíjate, hoy por hoy el producto es muy fácil de imitar. Yo creo que debemos reforzar el concepto de los valores emocionales de la marca porque por allí hay mayor largo plazo. Entonces, ese jefe puede decir, no, Lina, lo que pasa es que tú no confías en el producto que nosotros vendemos. Tú dices, no, yo sí confío en el producto, pero creo que te da más largo plazo lo otro porque los clientes pueden encontrar productos similares, pero cuando hay un apego hacia la marca, hacia un valor emocional, seguramente tiene más largo plazo, ¿no? Si nuestro producto es lo suficientemente bueno, nuestro enfoque es un enfoque a producto. Y ahí es donde nos tenemos que quedar. Son discusiones conceptuales, ¿ves? Que la otra persona, el jefe, en el evento que tenga 3 o 4 debates conceptuales de esta naturaleza, va a decir, es que esta persona no está alineada con nosotros y por lo tanto no debería estar en la compañía. Y eso ocurre con tanta frecuencia, o es capaz de humillarla en público o en privado. Decirle, mira, no estoy de acuerdo, tú estás en otra sintonía. Cuando, ¿qué debería ser lo indicado? Construir sobre lo que la otra persona dice y llegar a los mejores acuerdos posibles. Entonces no es un tema de atacar, es un tema de que conceptualmente hay divergencias. Pero en este caso, ¿cómo sería el manejo? Porque por lo que veo, tendría que pasar por un tema también de formación y de revisión de los liderazgos y no necesariamente de la valentía que tenga el colaborador, el profesional. O sea, también pasa por ahí, pero creo que es una revisión de parte y parte, ¿no? Claro, porque siempre las relaciones se construyen entre 2 o más. Lo maduro que sería tener la conversación difícil. Y la conversación difícil es acercarse al jefe y decirle, mira, yo realmente pienso que de la manera como me contestaste de una manera muy grosera. Yo estoy expresando un punto de vista, no veo por qué eso te tiene que molestar. Pues simplemente es un debate que tenemos que discutirlo y vaina y tal. Me parece que pudiéramos buscar maneras de poder expresarnos libremente.
Entonces, si hay tierra fértil en esa conversación, la relación va a mejorar. Si no hay tierra fértil, la relación no va a mejorar porque el jefe va a hacer gala de su poder y va a decir, no, pero es que ese es el estilo y esa es la manera como nosotros operamos aquí. Entonces la otra persona tiene dos opciones. Se queda y baja el perfil y maneja la frustración si no se quiere ir, o se queda, baja el perfil hasta que consiga un nuevo cargo. Pero llega al límite de la mediocridad. Bueno, y pienso además en el impacto en la salud mental, ¿no? Bueno, fíjate, ese que es un tema tan importante hoy por hoy, yo creo que sí, tiene un impacto en la salud mental porque los individuos pueden llegar a sus casas a hablar con sus parejas o con su mamá o con sus amigos o amigas y decir, mira, es que esta jefe o este jefe me está haciendo daño ya porque está haciendo inclusive que yo dude hasta de mí mismo. Claro. Entonces los niveles de autoestima también se ven afectados allí. Hay un tema de salud mental sin duda. O sea, son ambientes que si uno lo mira a la luz del lenguaje moderno, tóxicos. Sería un buen concepto de ese ambiente visto desde esta manera. Claro, no hay validación entre los pares. ¿Cuáles serían las características, Johnny, de entornos con alta seguridad psicológica? La libertad de expresión, la tolerancia al desacuerdo, el manejo del error como una oportunidad de mejoramiento, el decir siempre la verdad, porque cuando la verdad está sobre la mesa, la relación está a salvo. La relación de liderazgo está a salvo. La confianza, por supuesto que sería el mayor determinante de todo esto, es cuando tú eres capaz de decir la verdad, tu verdad. Por supuesto, no le vas a gritar a nadie en la cara, es que tú eres un... No, eso es otra cosa. Pero si tú eres capaz de expresar lo que tú piensas y sientes en un momento dado y no pasa nada, sino que se construye sobre lo que tú dices, ya ese es un ambiente de altísima seguridad psicológica porque la gente pierde el miedo a equivocarse. Y por lo tanto, las culturas organizacionales que favorecen la seguridad psicológica son mucho más fuertes, son más ricas y adicionalmente ayudan a enfrentar mucho mejor los desafíos actuales de las organizaciones. Entonces son tolerancia al desacuerdo, manejo del error de forma positiva, libertad de expresión, por supuesto, ambientes libres de culpabilidad. Excelente. Para finalizar, un consejo que le darías a un líder de empresa, a un emprendedor, y un consejo que le darías a un miembro de equipo, a un profesional. Okay. Para este caso. Al líder le diría, primero, la autorreflexión, a ver qué tanto de lo que hemos hablado aquí se acerca a su estilo. Si le casa perfectamente, pues no hay recomendación. Si no, dale para adelante con ese buen estilo de seguridad psicológica. Al que no le casa perfectamente, yo recomiendo siempre dos cosas. Uno, fórmate más. O sea, empieza a leer, a escuchar podcasts, a ver videos de liderazgos inspiradores, creativos. Y dos, sobre todo pregúntale a tu gente. O sea, ten la valentía de pedir retroalimentación, que seguramente ellos te dirán. Cuando tú le preguntas a tu gente, tu equipo te dice si de verdad y de manera genuina tú quieres escuchar su opinión. A un colaborador le diría dos cosas también. La primera, fórmate. Tienes que escuchar porque la autoformación no para. Podcast, ver videos. En Instagram también hay contenido bacano. En TikTok también hay buen contenido. Y lo segundo es que tenga la valentía de conversar con su jefe o su jefa esta situación de manera clara, de tal forma que se clarifiquen las expectativas. Esas serían mis dos sugerencias a cada lado. Pero no te puedes ir sin darnos esas recomendaciones en TikTok, en Spotify, esto que escuchas y que sería tan valioso para quien se siente identificado. Bueno.
La primera recomendación es escuchar un podcast que se llama Hablemos de Negocios. Por supuesto, esa es la primera, se la damos por descontada. La segunda, yo recomiendo 2 podcasts adicionales. Uno que se llama Máximo Desempeño, de un tipo que se llama Pablo Jacobsen, que tiene entrevistas, entre otras, a muchos líderes empresariales. Y un podcast de 3 españoles que se llama Ojalá lo hubiera sabido antes, que tocan, entre otros, estos temas de seguridad psicológica. Es una cosa espectacular. Hay un canal que se llama BBVA, Aprende con Nosotros. Buenísimo. Ese canal, hay gente espectacular allí que habla sobre esos temas. Las charlas TED.com, allí hay charlas, muchas en relación con el desarrollo organizacional, liderazgo, el concepto del trabajo, en fin. Y yo te digo, no tengo nombres, pero el algoritmo a mí en Instagram y en TikTok me muestra gente que habla sobre esos temas. Pero no recuerdo. Hay que empezar verdad. como a buscar a través de estas recomendaciones y seguramente van llegando. Sí, van llegando así más. debe ser. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto y muchas gracias, Lina y A Kelly. ti por estar aquí. Abrazo.